Hola de nuevo, hoy estamos a 4 de enero del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo se encuentra el mercado de criptomonedas. Como veis, estamos en un gráfico diario de Ripley dólar americano y podemos observar que durante estas últimas sesiones, pues bueno, los mercados no han ido muy lejos ni hacia arriba ni hacia abajo, pero sí que en el caso de Ripley podemos observar que el lunes de esta semana podemos observar claramente que nos dejó una pip bar bastante interesante. ¿Vale? ¿Qué significa este tipo de velas? Pues bueno, dependerá siempre de dónde, hacia dónde salga o hacia dónde apunte. En una tendencia bajista, si aparece en una zona de soporte muy importante, como podría ser los mínimos del año pasado prácticamente, pues suele ser una advertencia de un posible movimiento alcista, ¿de acuerdo? Ahora bien, no nos podemos basar simplemente en una vela, nos faltaría algo de confirmación en esta zona. Además, la estructura pues sigue siendo bastante fea. Fijaros que aquí claramente tenemos una estructura claramente bajista, ¿de acuerdo? Pero sí que este tipo de velas pues nos pueden indicar que en esta zona están apareciendo compras y compras bastante fuertes, ¿de acuerdo? Es un posible cambio después de ver esta tendencia bajista a alcista. Pues bueno, podría ser, pero es demasiado temprano para confirmar este posible movimiento, ¿de acuerdo? Entonces estamos en una zona de soporte muy peligrosa, además con prácticamente perdiendo la directriz que tenemos alcista de una formación claramente bajista, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir con mucho cuidado, pero sí que es una vela bastante interesante a tener en cuenta. ¿De acuerdo? Y además en gráfico diario que esto le da algo más de potencial a un posible rebote más o menos fuerte, ¿de acuerdo? Pero como digo, faltaría la confirmación, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no acabe perdiendo evidentemente estos mínimos del pasado año, ¿vale? Por lo tanto, atentos a esto. Bien, nos vamos a Litecoin. Litecoin que como vemos está aguantando dentro de esta tendencia alcista de corto plazo, ¿de acuerdo? Fijaros que de nuevo se ha metido en zona de rango, por lo tanto, un nivel muy interesante e importante a tener en cuenta en este momento sería la zona de los $80, ¿de acuerdo? Dentro de esta tendencia claramente en el corto plazo claramente alcista, pero mucho cuidado si no aguanta esta zona. Si aparecen ventas de nuevo en esta zona, pues habría que vigilar, ya que sería un posible doble techo en esta zona. ¿De acuerdo? Si finalmente pues consigue romper esta zona de $80 aproximadamente, pues se abriría la ventana hacia la zona de los $91, que es donde tenemos el siguiente nivel de resistencia. ¿De acuerdo? De momento la estructura sigue siendo bajista, pero fijaros que en el largo plazo pues se habría roto la tendencia. Aún así, pues bueno, de fondo la estructura seguiría siendo claramente bajista, ¿de acuerdo? Necesitamos algún tipo de estructura más sólida que nos indique que el mercado podría estar girándose, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que ir con bastante cuidado. Bien, nos vamos al LBC, que sigue con un spread muy abierto, con una tendencia claramente bajista y sin mucho volumen de negociación, por lo tanto está muerto en esta zona de los 0,009, ¿de acuerdo? Por lo tanto, poca cosa a decir. Bien, saltamos, nos vamos a Bitcoin Cash. Bien, como vemos, el gráfico de Bitcoin Cash, desde mi punto de vista, ya lo comentamos anteriormente, ya sabéis que esto no es ninguna recomendación de compra, absolutamente nada, ¿de acuerdo? Simplemente es una opinión personal y, pues bueno, tal como comentamos en algunos vídeos anteriores, pues aparecía esta formación de cuña descendente, ¿de acuerdo? Que nos invita a pensar, pues, que el mercado se podría mover técnicamente hacia estos niveles, pero como ya hemos comentado muchas veces, pues estamos en un momento donde los fundamentales del mercado de criptomonedas pues se tambalean mucho, ¿de acuerdo? No sabemos qué va a pasar con todo esto, por lo tanto hay que ir con mucho cuidado.
Dentro de esta estructura técnica, pues sigo pensando que es válida, ¿de acuerdo? Hasta que no se acabe perdiendo este nivel con algo de filtro, pues yo creo que seguiría, o es bastante probable que se pueda cumplir, ¿de acuerdo? Pero siempre con mucho cuidado, como digo, y respetando que a ver cómo acaba todo esto del mundo de las criptomonedas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que vigilar. Aún así, pues bueno, dentro de esta estructura, pues el mercado se está moviendo y intentando encontrar un suelo, ¿de acuerdo? Que desde mi punto de vista, pues ya se habría encontrado en este punto, por lo tanto, si no se acaba perdiendo este nivel de suelo que tenemos en los 86,77, pues el mercado, hasta que no se gire, pues podría estar dando tumbos en esta zona arriba y abajo hasta que encuentre una zona sólida para empezar a poder subir, ¿de acuerdo? El objetivo, claro, pues sería más o menos en el nivel de los 159 aproximadamente, 156, más o menos en esta zona de aquí. Evidentemente por aquí en medio hay zonas de resistencia, como son los 125, 133, 145, por lo tanto hay varias zonas de resistencia y esto siempre y cuando pues haya una cierta o un cierto cambio de tendencia generalizado en el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Que podría venir provocado por la debilidad del dólar americano, ¿de acuerdo? Como veremos. Pero hay que vigilar, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a Bitcoin. Nos vamos a Bitcoin y podemos observar que durante estas últimas sesiones pues tampoco ha habido grandes movimientos, sigue muy estancado en la zona de los 16.854 donde se encuentra ahora mismo. Más o menos está utilizando esta zona donde está justo ahora como zona de pivote, ¿vale? Fijaros que desde este punto pues se mueve hacia arriba y cuando pierde este punto pues se mueve hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces esta zona podríamos considerar como zona de pivote. Estamos dentro de esta estructura claramente bajista y con un nivel de resistencia enorme en la zona de los 18.381. Ya lo comentamos en algunos vídeos anteriores, de acuerdo, que es prácticamente donde se estuvo moviendo gran parte del año pasado. Fijaros que desde junio que alcanzó este nivel, pues no consiguió perderlo hasta noviembre, ¿de acuerdo? Utilizó esta zona de soporte varias veces hasta que se acabó perdiendo y ahora está utilizando esta zona como zona de resistencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no va a ser fácil de momento romper niveles de resistencia y además se ve claramente que estamos en una zona de rango, ¿de acuerdo? Entonces, paciencia, a ver qué acaba pasando. Ya sabéis que mi punto de vista sigue siendo claramente bajista para el Bitcoin. Yo creo que podría alcanzar hasta la zona de los 3.850, más o menos estos niveles de aquí. Vamos a ver si finalmente el mercado me da la razón o no, pero de momento la tendencia sigue siendo claramente bajista. Bien, nos vamos a Ethereum. Ethereum que de momento también se está moviendo en un rango. Vemos que estaría intentando romper la directriz bajista, eso sí, sin ningún tipo de formación que nos indique que las caídas podrían acabar, ¿vale? Y fijaros que aquí más o menos en el nivel de los 1.221 aproximadamente, pues tiene también un nivel de pivote. Fijaros que dentro de esta o por encima de esta zona se mueve al alza, ¿de acuerdo? Y por debajo de esta zona pues se mueve a la baja, ¿de acuerdo? Fijaros que hoy estaría intentando moverse por la zona de arriba, entonces pues bueno, se podrían aprovechar movimientos alcistas desde este punto hasta este de aquí, ¿de acuerdo? Si se vuelve a mover por debajo, pues bueno, más o menos podríamos buscar movimiento bajista hasta este punto de aquí, ¿de acuerdo? Siempre con mucho cuidado y utilizando una buena gestión monetaria, ¿de acuerdo? Si nos vamos a Dogecoin, vemos que tampoco consigue remontar. Fijaros que se ha metido de nuevo en este rango. Tenemos esta ligera tendencia alcista en el corto plazo, pero fijaros que está dentro de un rango muy amplio que se mueve entre la zona de los 0,07 y por debajo los 0,05, ¿de acuerdo?
Entonces, dentro de este rango puede pasar de todo. De momento está en la parte alta, entonces no se puede descartar pues que venga finalmente a buscar esta parte de abajo en la zona de los 0,05. ¿De acuerdo? No tiene un aspecto técnico que digamos interesante desde mi punto de vista. Para mí, el aspecto técnico más interesante sigue siendo en el gráfico de Bitcoin Cash, ¿de acuerdo? Que es esta formación de esta cuña descendente. Por lo tanto, sigue siendo, desde mi punto de vista, la formación más interesante en este momento en el mercado de criptomonedas, ¿de acuerdo? Y por último nos vamos a visitar el dólar, que como vemos, pues hoy vuelve a bajar un poco, está en los 0,37 y hay que tener en cuenta que hoy tenemos la publicación de las actas de la reunión del FOMC, ¿vale? A las 8 de la tarde, por lo tanto, habrá que estar atentos a esta hora a ver qué dice la Reserva Federal. No se esperan grandes movimientos, pero sí que es importante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en función de lo que pueda decir, vamos a ver algún tipo de o un posible movimiento en el dólar americano que puede beneficiar o no beneficiar a las criptomonedas, ¿de acuerdo? Acordaros que aquí comenté que había aparecido una especie de hombro, cabeza, hombro invertido en esta zona, donde tenemos una clara zona de soporte. Así en gráfico diario no se aprecia mucho, pero si vamos a un gráfico de, no sé, 4 horas, por ejemplo, pues se puede apreciar mejor, ¿vale? Fijaros que en gráfico de 4 horas se puede apreciar muy claramente el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho invertido, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos la zona clavicular, ¿vale? Que más o menos vendría a ser esta zona de aquí. La clave por debajo estaría en el nivel de los 12.821 aproximadamente, donde tenemos estos mínimos, ¿de acuerdo? Y por arriba sería la directriz. Evidentemente, si rompe finalmente esta directriz, pues se abre la ventana a un movimiento, un posible movimiento alcista, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos este primer nivel de retroceso de Fibonacci del 0,38% de toda esta caída que prácticamente no ha corregido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a ser bastante interesante lo que pueda decir hoy la Reserva Federal. En función de lo que diga, pues quizás tengamos un movimiento correctivo para el dólar o quizás se acabe perdiendo este nivel de soporte que podría comportar nuevas caídas, ¿de acuerdo? Nada más, nos seguimos viendo en el canal de YouTube, en Odyssey o en la página web de scalpingtraders.com. Muchas gracias, saludos.